célula, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Y tiene esto que es lo que se llama la transcriptasa, que es el complejo enzimático que lo defiende. Ahora, esto es un poquito para epidemiología, sabemos ya esto, vamos a pasar, que ha sido descubierto primero en los pacientes, digamos, homosexuales, y lo que primero encontraron es esto: deterioro cognitivo progresivo. Entonces, no sabían por qué, digamos, gente joven tenía el deterioro progresivo, digamos, de lo que nosotros llamamos demencia, alteración de la conducta, como en las personas de tercera edad. Entonces, esto fueron investigando y vieron que en las resonancias se veía bastante, digamos, deterioro, envejecimiento del cerebro, es lo que se llaman las encefalopatías subagudas, y alteración, digamos, de la memoria cognitiva relacionada al VIH. Va a haber una mielopatía vascular en las áreas del cerebro, sí, y eso, meningitis asépticas. Los pacientes, en general, los pacientes hacen ciclos y síntomas de meningitis, se toma la muestra del tipo cefalorraquídeo y nunca se descarta ningún germen, ni viral ni parasitario. Pero ¿qué es lo que hacen estos pacientes? Vasculitis. ¿Pero por qué? Porque probablemente, digamos, un proceso infeccioso que se va deteriorando el sistema inmune, y que además estos pacientes consumen o en general, digamos, son adictos a las drogas, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes sí van a tener problemas de vasculitis. Ahora, esas son las complicaciones primarias. ¿Cuáles son las secundarias a relación con un paciente con VIH? Fíjense entonces. Una infección por citomegalovirus, las encefalopatías multifocal progresiva que se va deteriorando lentamente, el herpes simple tipo 1 y 2, es lo que hablamos, digamos, nosotros hablamos de lo que van a provocar la varicela zoster, fácilmente se agasan estos, la criptococosis y la toxoplasmosis. Son las enfermedades o complicaciones más frecuentes en este tipo de pacientes que se ve cuando el paciente ya está declarado como, digamos, SIDA. ¿Por qué llamamos SIDA? Es la fase terminal, la fase de complicación del VIH, ¿no es cierto? Vemos que en general los pacientes con VIH tienen, digamos, la carga viral, pero, digamos, está controlada. Pueden contagiar, probablemente sí, pero, digamos, están normal como nosotros. Ya cuando empiezan a avanzar más y no hacen el tratamiento, digamos, de protección, digamos, para mantener el virus en su estándar, digamos, que no afecte, digamos, al organismo, entonces ya se convierte en SIDA. Y otras complicaciones son esto: las microbacterias, los aspergillus, los histoplasmosis, la endocardiosis, mucormitosis y la parasitosis regional en la zona. Bueno, y nosotros tenemos los famosos chanomas, ¿no es cierto? Y también tenemos, digamos, esto que aparece, digamos, progresivamente en los pacientes que tienen VIH. Y tenemos a los linfomas tumores de cerebro, que son en general, digamos, en pacientes inmunocomprometidos, metástasis del linfoma sistémico y la metástasis de sarcoma de Kaposi. Todas estas cosas, digamos, van a presentar en general en este tipo de pacientes. Por eso que cuando nosotros vemos un paciente que tiene cualquiera de estas enfermedades, que hacemos linfoma primario, o un chagoma, o una criptococosis, o alguna otra lesión, digamos, como el varicela zoster, por ejemplo, yo tengo que pensar que probablemente este paciente sí tiene VIH. Entonces, por eso les decía que uno tiene que protegerse, ¿no es cierto? Ya se los dije a ustedes que no sé, ya no me acuerdo qué grupo, ¿no es cierto? Que ustedes son, digamos, la primera, digamos, trinchera en una guerra. Cuando nosotros hablamos de meningitis, ¿no? Este paciente que va a dar un cuadro muy similar a lo que es una meningitis común y corriente, ¿no es cierto? Va a haber, digamos, cefaleas, rigidez de nuca, ¿no es cierto? Y normalmente fotofobia, mialgias, artralgias, todo lo que nosotros vemos, no sabemos en una meningitis. Va a haber compromiso de los pares craneales, ¿no es cierto? Va a haber en el líquido cefalorraquídeo una pleurocitosis a predominio mononuclear, que eso nos habla de lo que es, digamos, un proceso, digamos, si quieren, viral, ¿no es cierto? Los elementos totales, las proteínas están más o menos elevadas, hasta más de 1 gramo,
y hay una ligera disminución de la glucosa. Pero estos pacientes, ¿qué hacen? Es un cuadro meningo, ¿no es cierto?, autolimitado y en la seroconversión donde se puede dejar el VIH en líquidos cefalorraquídeos. Eso es lo que, digamos, podemos entender como clínica, y en tomografía muchas veces vemos estas imágenes, que si nosotros vemos no parecen ser nada, ¿no es cierto? Hay unas lesiones ligeramente hipertensas con una hipodensidad en el centro. Yo tengo que sospechar probablemente un absceso, ¿no es cierto?, pero no es, digamos, un absceso. Estos pacientes tienen, digamos, toda la manifestación de una meningitis, pero que no se descarta germen, ¿no es cierto? Este otro paciente es el citomegalovirus, ¿no es cierto?, que es el que más complicado en los pacientes que están declarados con SIDA, y, ¿no es cierto?, en general a estos se los encuentra en lo que es las autopsias, en general, ¿no es cierto?, cuando se encuentra, digamos, un paciente con infección de citomegalovirus, en los recién nacidos, a veces vemos las retinitis con granulaciones en la retina, y a veces hay sangrados en la retina y neuritis óptica, ¿no es cierto? Estos en general, si quieren, en otras palabras, están ciegos. Entonces, esa es, digamos, una de las causas que cuando nosotros vemos la tomografía, fíjense ustedes, hay una calcificación en toda la periferia de la corteza con relación al ventrículo. Entonces, fíjense ustedes que cuando esto nosotros vemos un paciente con estas características tomográficas más esto que es una retinitis o sangrado retiniano o una neuritis óptica, este paciente con seguridad yo tengo que pensar que este tiene un VIH, lo tengo que hacer, ¿no es cierto?, la prueba de VIH para confirmar y, digamos, hacer el diagnóstico certero. Es muy raro ver un paciente normal, ¿no es cierto?, que tenga estas características. Siempre hay una infección viral, siempre. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, y estos son los puntos del sangrado, ¿no es cierto? Que lo que vamos a ver es una encefalitis específica, de una hidrocefalorraquídeo, una pleurocitosis linfocitaria, ¿no es cierto? El diagnóstico se hace por biopsia del cerebro, fíjense ustedes. Clínicamente podemos sospechar, pero para dar certeza tenemos que hacer una biopsia, ¿no es cierto? Va a haber células multinucleadas con presencia de cuerpo de inclusión y los citomegalovirus incluso. El tratamiento, pues, esto, como es una encefalitis, ¿qué es? Aciclovir. Puntos en 7.5 a 15 miligramos por kilo peso día por 3 semanas. En general, cuando se usa el aciclovir en todo lo que se llama las encefalitis, como promedio recomiendan de 10 a 20 miligramos por kilo peso día, ¿no es cierto?, por 3 semanas. ¿No es cierto? Eso para que entiendan. Entonces, y tenemos esto, que son las toxoplasmosis. ¿Y por qué está producido? Fíjense ustedes, por el Toxoplasma gondii. Es un agente oportunista, ¿no es cierto?, que en general ataca ¿en qué? En pacientes que están inmunodeprimidos, en este caso los VIH, ¿no es cierto? El 25% de los pacientes que tienen infección en el cerebro, ¿no es cierto?, que tiene declarado el VIH, es toxoplasmosis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, cuando yo veo, ¿no es cierto?, esto tengo que entender que el parásito, el Toxoplasma gondii, se mete dentro de la célula, ¿no es cierto?, y está ahí latente. Y el contagio en general, ¿por qué se hace? Cardiomatosidad, digamos, cuando se encuentran los quistes, ¿no es cierto?, en el alimento. Obviamente, si nosotros comemos esto, seguramente por nuestras defensas vamos a protegernos, o sea, el organismo nos protege y no nos vamos a enfermar. Pero si tenemos defensas bajas, sí, van a tener, digamos, este tipo de cosas. Ahora, hay pacientes que tienen toxoplasma y que no sean VIH, también, porque tienen la depresión, o sea, la inmunodepresión, ¿no es cierto?, presente. Entonces, cuando yo veo un paciente que tengo esta imagen hipodensa, ¿no es cierto?, o esta otra imagen, cavidad quística, ¿no es cierto?,
Lo primero que tengo que pensar, siempre lo primero que tengo que pensar, toda imagen en el cerebro, para mí, es toxoplasmosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Puede ser otra cosa? Sí. ¿Puede ser un linfoma primario? Sí. Podemos decir que es toxoplasmosis. Y como toxoplasmosis tengo que, digamos, entender la forma de cómo se contagia fundamentalmente el huésped es el gato, ¿no es cierto? Es para que uno se pueda contagiar de toxoplasma. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad, la toxoplasmosis? Fíjense. Parecias progresivas, paciente braquial, oral o a veces afasias, hemianestesias, convulsiones, cuadros extrapiramidales, apatía, hipersomnia, deterioro progresivo de las funciones corticales. Todo esto puede tener, sí, algunas de estas también. ¿Por qué? Porque claro, las lesiones de toxoplasmosis en general más se localizan ¿dónde? En la región parietal, temporal y frontal. Por eso nos da este tipo de, digamos, sintomatología es muy raro en la parte posterior. Es más frontal. Entonces, cuando yo tengo esto, tengo que hacer estas pruebas. El test de Sabin, esto creo que ya no se usa actualmente. Hay otra prueba. Entonces, pero esta es la verificación de complementos, sí, en la multiplicación de anticuerpos con inmunofluorescentes, sí. ¿No es cierto? Y en el líquido safamos aquí tenemos que buscar pleurocitosis linfocitaria y elevación de las proteínas con glucosa normal. Entonces, eso es lo que nos va a llamar la atención cuando, digamos, tenemos un paciente con VIH y, ¿no es cierto?, sospecha de toxoplasma, ¿no es cierto? Y nosotros vemos, digamos, en tomografía, vamos a ver esto, fíjense. Siempre imagen hipodensa. Toda imagen hipodensa en tomografía con pacientes VIH, ya se los digo, ¿no es cierto? Siempre métanse en la cabeza que es toxoplasmosis hasta no demostrar lo contrario, que es toxoplasmosis. Otra cosa no es. ¿Puede haber esto? Sí. Para mí, si yo veo esto, para mí que es un absceso múltiple, ¿no es cierto? Pero si yo después me entero que es este paciente VIH positivo, entonces esto es toxoplasmosis. Hasta no demostrar lo contrario. Ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo empiezo a hacer el tratamiento? Fíjense. Tiremetamina 75 miligramos por día, vía oral, y sulfadiazida 100 miligramos por día, vía oral. Eso es el tratamiento inicial. Siempre se tiene que hacer así. En otros países, en general, en los hospitales existe eso y, digamos, de uso, digamos, de uso obligatorio en todos los pacientes con sospecha se tiene que iniciar, ¿no es cierto? Acá en Bolivia, en Cochabamba, es muy complicado conseguir esto. No hay. Yo muchas veces me toqué con pacientes con VIH que tienen la sospecha de toxoplasmosis y empiezan el tratamiento y no hay. En el Ministerio de Sedes no hay esto. Y comprar, digamos, en la farmacia tampoco. Solo hay muy pocos, digamos, laboratorios, las farmacias que tienen, digamos, a la venta. Entonces, un prototosis, esto también es una infección por, digamos, infección de las palomas. ¿No es cierto? Esto en general, el huésped es la paloma, ¿no es cierto?, de posiciones, y cuando se seca las heces, el polvo se levanta en la calle y nosotros inhalamos y nos contagiamos, ¿no? En general, es decir, la inhalación de las levaduras están encapsuladas en el suelo. No se disemina ¿dónde? En el cerebro, la meninge, principalmente, digamos, en los pulmones. Ahora, esto en general, fíjense, esta es la imagen, parece, digamos, una cisticercosis, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Pero, digamos, cuando hablamos de las formas congénitas, tenemos las encefalitis, las malformaciones oculares, malformaciones intracerebrales. Vamos a tener hidrocefalia, más adelante, calcificaciones cerebrales como estas, ¿no es cierto? Y retardo mental, o sea, deterioro cognitivo, ¿no? Y algunos parásitos incógnitos permanecen. Algunos están asintomáticos por muchos años. Ahora, en general, ¿no es cierto?, la forma adquirida en el adulto permanece en estado latente en la mayoría de los casos hasta que baje las defensas, ¿no es cierto? Y obviamente estos pacientes, ¿no es cierto?,
Una vez que hay una depuración, se liberan estos parásitos, los taquizoiditos que llaman, y producen infección y necrosis en el parénquima cerebral. Entonces, ¿eso qué significa? Que muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, nos infectan, probablemente algunos de ustedes están infectados porque hay muchas palomas que echamos, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí está la técnica. ¿No es cierto? 0,7 a 10 miligramos por día, ¿no es cierto? Infusión lenta, ¿no es cierto? A pasar en 2 horas, se tiene que hacer una premedicación previa, se tiene que dar, digamos, todo lo que es esto. ¿Sabes para qué? Para evitar la nefrotoxicidad. ¿Por qué? La angiotensina es muy nefrotóxica, ¿no es cierto? Y obviamente después se agrega, digamos, progresivamente, se puede dar el sulfonazol, por día por 4 semanas. Todo esto en general para, digamos, proteger al paciente y que no se complique más de lo que ya está complicado. Hice un resumen rápido para no demorar mucho. Y cuando nosotros vemos pacientes en la emergencia, ¿no es cierto?, que vienen, digamos, altamente sospechosos o no, pero en general sí, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que el paciente, por lo menos yo siempre pienso, todo paciente que está en emergencia para mí es VIH positivo. Y así tengo que actuar y protegerlo.